Aparte de estas vistas tan bonitas que tenemos aquí, el pueblo de Rodarquilar, de la Cala del Playazo, ese cerro que se ve al fondo, con esa cima plana que es un fondo de mar mesiniense, son carbonatos marinos, en la parte de abajo se pueden ver unas canteras a cielo abierto, que esas son las minas de alumbre del siglo XVI de Rodarquilar. Son unas minas que han sido, a mi modesto entender, las más importantes de la historia de Rodarquilar. Lo más importante no ha sido el oro ha sido importante, pero no lo más importante. Lo más importante han sido las minas de alumbre, allá hablaremos un poco más detenidamente de ellas, pero ese producto es un producto que tenía una inmensa importancia económica en el siglo XVI, y para que os hagáis una idea, la gente que estaba envuelta en ese comercio eran gentes como una tal familia Medici, eran personajes como el Papa León XIII, el Papa del Obispo de Roma, y en fin, eran gente muy importante que podían elegir en qué negocio invertir, pero invertían en alumbre. Las tres minas de alumbre más importantes de Europa estaban en Tolfa, en Roma, controladas por el Papa, en Mazarrón, controlada por el Marqués de Villena y el Marqués de los Vélez, y en Rodarquilar, controlada por Francisco de Vargas, que era el tesorero general de la Corona de Castilla, es decir, uno de los personajes más importantes de la corte de los Reyes Católicos, y que precisamente por eso logró una concesión tan importante y que le dio tantísimo dinero como los alumbres de Rodarquilar. De hecho, en Madrid todavía quedan algunas obras de mecenazgo de Francisco de Vargas, como la Capilla del Obispo en la Plaza de la Paja, que tiene unas tallas de alabastro impresionantes y está pagada con dinero de los alumbres de Rodarquilar, o el Palacio de los Vargas en la Casa de Campo, donde incluso Felipe II, cuando lo vio, le compró a la familia Vargas el Palacio de los Vargas de la Casa de Campo. Es decir, los alumbres en aquel momento daban mucho dinero y mucho poder. Ahora mismo nos encontramos en el espacio alumbrero de Rodarquilar. Esto es minería del siglo XVI, minería de la edad moderna, y bueno, estamos en el que es el tercer tollo más grande de Rodarquilar por volumen de roca, por tonelaje de roca,
extraído. Los tollos eran minas a cielo abierto, de las cuales se extraía la piedra de alumbre, de la que luego se trataba en la fábrica de alumbre de la familia Vargas, está a menos de 1 kilómetro de donde estamos ahora mismo, y se generaba el alumbre comercial. El tollo es una mina, es una labor minera a cielo abierto muy sencilla. Aquí se puede ver, consta de un frente de arranque. En este caso ese frente de arranque ha desembocado en un tollo en forma de trinchera. Luego la roca que se arrancaba ahí, en esta llanura que nos encontramos ahora mismo, pues los mineros porrilleros reducían el tamaño de los grandes bloques de roca que los mineros almádenas, que eran los encargados de trabajar en el frente de arranque, pues extraían del frente de arranque. Esos grandes bloques de roca que se arrancaban ahí en el frente de arranque de la mina, posteriormente los porrilleros los reducían a este tipo, a esta granulometría que podemos ver aquí. Estos son restos todavía de, bueno, pues de los últimos trozos de mena extraídos en la mina. Entonces, después del arranque y después de la trituración, en el mismo tollo hay unas zonas en las cuales se calcinaba la roca, para así prepararla para el proceso de fabricación que se desarrollaba luego junto al castillo de los alumbres de Rodarquilar, donde estaba la fábrica de alumbre. Pero hay una cosa fundamental, ¿no? Alumbre, ¿qué es el alumbre? Bueno, el alumbre, técnicamente hablando, es un sulfato de aluminio y potasio, que no se encuentra normalmente en grandes cantidades o en estado masivo cristalizado en la naturaleza, de manera que para su obtención se hacía a partir del tratamiento de determinados tipos de roca en instalaciones específicas, como la fábrica de alumbre de Rodarquilar, o la fábrica de alumbre de Mazarrón en Murcia, o la fábrica de alumbre de Tolfa en Roma, que eran los tres puntos principales geográficos de fabricación de alumbre. ¿Por qué el alumbre es importante? Pues sobre todo en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna se convirtió en una sustancia clave por su uso en la industria textil. La industria textil era uno de los motores económicos más importantes de Europa, o el motor económico más importante de Europa. Y si se quería tintar cualquier tipo de tejido, se necesitaba alumbre, porque los tintes naturales con las fibras hacen una combinación inestable y no se mantienen. De manera que el mordiente era el nexo de unión entre el tinte natural y el tejido, tanto vegetal como animal, de origen vegetal o de origen animal, que se quería teñir y era imprescindible para teñir. Si no había alumbre no se podía teñir nada, ¿no? Y hay que recordar, por ejemplo, sin ir más lejos, aquí al lado en Almería, en la Edad Media, la primera industria en importancia económica que había en Al-Ándalus era la industria textil, y Almería era uno de los focos textiles más importantes de todo Al-Ándalus, que exportaba tejidos, sobre todo séricos, tejidos de seda, a toda Europa y a todo el Mediterráneo, ¿no? Entonces, por eso es la gran importancia económica del alumbre. Aparte de su uso como mordiente en la industria textil, el alumbre también se utilizaba en multitud de usos médicos y farmacéuticos. Se utilizaba también en temas de fabricación de, por ejemplo, los pergaminos. Un pergamino, si no se trataba previamente la piel de cordero con alumbre, la tinta no agarraba. Es decir, antes de la invención de la imprenta, si no se iluminaban, si no se alumbraban los pergaminos, no se podía escribir sobre ellos. Bueno, el alumbre tenía infinidad de utilidades, pero la que más riqueza generó, sobre todo, y más importancia incluso geoestratégica generó, fue la industria textil. Hasta tal punto fue tan importante que cuando la corona de España, con Felipe II, estaba en conflicto con los Países Bajos, una de las armas que utilizó Felipe II para intentar quebrantar económicamente a las provincias rebeldes fue un embargo de alumbre. Se prohibió exportar alumbre a los Países Bajos, de manera que la industria textil de los Países Bajos colapsara. Salvando las diferencias, podemos recordar lo que ocurrió con el petróleo en el año 1973, cuando los países árabes hicieron el embargo a Occidente y bueno, y causaron un impacto económico pues a nivel global, ¿no? Pues en ese aspecto el alumbre era algo similar al petróleo, pero en el siglo XVI. Estamos en el interior de un tollo y bueno, pues aquí se pueden ver las labores mineras, el frente de arranque, donde se extraía toda la piedra de alumbre.
Y una cosa que habría que matizar es que para fabricar el alumbre, pues bueno, se hace a partir del tratamiento en instalaciones mineras específicas de la piedra de alumbre. Lo que ocurre es que en la bibliografía históricamente se han intercambiado los términos alunita, piedra de alumbre y alumbre, y son tres cosas totalmente diferentes. La piedra de alumbre es una roca que se extrae de labores mineras como esta en la que estamos ahora mismo, y la piedra de alumbre es una roca que no aparece como tal en ninguna clasificación petrológica sensu stricto. La piedra de alumbre está caracterizada porque tiene una parte de su contenido de alunita. Entonces hay que diferenciar entre alunita, piedra de alumbre y el producto derivado que es el alumbre. Es decir, la alunita es un mineral que cuando se presenta dentro de una roca, caracteriza esa roca y la caracteriza como piedra de alumbre. Y esa roca que se llama piedra de alumbre es la mena a partir de la cual se fabrica el alumbre como sustancia comercial. De manera que alunita, mineral, piedra de alumbre, roca, alumbre, sustancia comercial susceptible de ser utilizada sobre todo en la industria textil, en la farmacéutica y en otras muchas más, incluso en la potabilización de agua, que en Europa hasta mediados del siglo XX en algunas ciudades se ha utilizado la alumbre para potabilizar el agua de consumo humano. Bueno, en Rodarquilar, en relación con la minería moderna de la alumbre, la zona de extracción son básicamente dos: la zona de Tollos Molata, que es donde estamos ahora mismo, y la zona del Cerro del Cinto, que está allí al fondo, al pie de la ladera del Cerro del Cinto, que es la pared oriental de la caldera de la Lomilla. Ahora mismo estamos en la carretera de Rodarquilar y esta zona es la zona de Tollos Molata. Aquí están dos de los tres tollos más importantes de todo Rodarquilar. Entre las dos zonas hay 28 tollos principales, que lo hemos cubicado y hemos calculado las toneladas de piedra de alumbre que se ha sacado de cada uno de ellos. El tollo de esos 28 tollos principales, de las dos zonas principales de extracción, porque fuera de ellas hay otras zonas menores de extracción de alumbre, de piedra de alumbre también. El tollo de que más piedra de alumbre se ha sacado en toda la historia en Rodarquilar ha sido ese tollo de ahí, ese es el tollo de la cuesta del cementerio, y bueno, se sacaron un poco más de unas 10.000 toneladas de piedra de alumbre de ahí. El segundo tollo que más mineral se ha sacado se encuentra en el área del Cinto, es el tollo de la Felipa, es un tollo en forma de trinchera y eso también otro de los tollos principales. Y el tercer tollo que más piedra de alumbre se ha sacado está justo enfrente de mí, que es el tollo del Tesoro, que está aquí y que ronda alrededor de las 10.000 toneladas de alumbre, de piedra de alumbre. Ahora nos encontramos en la parte baja de uno de los tollos de trinchera de la zona de Tollos Molata, de uno de los, concretamente del que es el tercero en tamaño más grande. ¿Y qué es lo que había aquí? Bueno, pues después de extraer, de arrancar la roca, los mineros Almádena en el frente de arranque, triturarla, es decir, reducirla de tamaño, los mineros porrilleros en las esplanadas que había en los tollos, en la era, el tercer paso que se hacía era la calcinación de la roca. ¿Por qué se hacía la calcinación de la roca? La calcinación de la roca era necesaria para que posteriormente el alumbre que se obtenía a partir del tratamiento de la piedra de alumbre en la fábrica de alumbre de los Vargas, en la zona de la ermita de Rodarquilar, ese producto final fuese soluble en agua, porque si no era soluble en agua, para posteriormente los tejidos sumergirla en ese agua y que el mordiente agarrara en el tejido, pues no valía para nada. Es decir, si no había calcinación de la roca, no era posible posteriormente, a partir de esa roca, de la mena, de la piedra de alumbre, fabricar el alumbre como sustancia comercial. Y bueno, una puntualización que yo creo que es buena hacer es que evidentemente el alumbre se fabrica a partir de una mena, a partir de una roca con determinado contenido mineral, pero había tres tipos de menas de alumbre: la piedra de alumbre, las tierras de alumbre y las pizarras de alumbre. Eran rocas totalmente distintas. La piedra de alumbre básicamente es una roca volcánica alterada. Las tierras de alumbre son cualquier tipo de material con determinado contenido de sulfuros que posteriormente por exposición al aire se van a oxidar y van a generar unas sustancias precursoras del alumbre. Y la tercera mena son las pizarras de alumbre, que son también unas rocas
compactas, metamórficas principalmente. Aquí tenemos, por ejemplo, el Nevado filábride, que en Abrucena hay noticias de fabricación de alumbre a partir de esas pizarras de alumbre, a partir de las pizarras del Nevado filábride, pero básicamente tanto en las tierras de alumbre como en las pizarras de alumbre, el contenido en sulfuro, al oxidarse, exponiéndose a la atmósfera, va a generar esas sustancias precursoras que luego se van a utilizar en la fabricación de la alumbre. La gran diferencia y la gran ventaja de la piedra de alumbre, que es lo que hay en Rodarquilar, es lo que hay en Mazarrón y es lo que hay en Tolfa, es decir, los tres principales centros productores de alumbre del siglo XVI en Europa, es que la piedra de alumbre tiene incorporada ya la alunita. Además, es que el contenido mineral alunita es lo que caracteriza a la piedra de alumbre. Y al tener ya la alunita incorporada, que es un sulfato de aluminio y potasio, que es el alumbre comercial, pues la efectividad en la obtención de alumbre es infinitamente mayor. Para que se haga una idea, en unas recientes publicaciones se ha calculado que para obtener una tonelada de alumbre en las fábricas de alumbre de Yorkshire, en Inglaterra, se necesitaban 72 toneladas de media de pizarra de alumbre para obtenerlo. Sin embargo, aquí en Rodarquilar, por ejemplo, hemos analizado las canteras y los valores medios de contenido de alunita de la piedra de alumbre extraída de estos tollos es superior al 30%. Es decir, si hacemos una efectividad teórica, con 3 toneladas de roca de piedra de alumbre de Rodarquilar se obtendría 1 tonelada de alumbre, mientras que en Yorkshire, en Inglaterra, se necesitan 72 toneladas de pizarra de alumbre para obtener 1 tonelada de alumbre. Es evidente que la efectividad es infinitamente superior de la piedra de alumbre respecto a las tierras de alumbre y respecto a las pizarras de alumbre. Bueno, ya estamos en lo que era la población de los alumbres de Rodarquilar, es donde vivían los mineros y toda la gente que trabajaba tanto en las minas como en la fábrica de alumbre de Rodarquilar de la familia Vargas del siglo XVI. Y estamos aquí justo al lado de una de las 5 norias que daban abastecimiento de agua a la fábrica de alumbre, porque después de la calcinación de las rocas lo que hay que hacer es una lixiviación de las rocas calcinadas, que consiste en que durante entre 30 y 40 días las rocas, después de calcinadas, se tienen que regar de 3 a 4 veces al día. Es decir, para la lixiviación de la piedra de alumbre calcinada a pie de tollo se necesita una gran cantidad de agua, y en un ambiente semidesértico como Rodarquilar pues surgiría la pregunta de, bueno, ¿de dónde salía el agua? Pues surge el agua, se abastece de un acuífero subterráneo que hay aquí, que es muy potente, manifestado por las más de 25 norias que aún hoy en día existen en todo el valle de Rodarquilar, que forma parte de la caldera de Rodarquilar, y eso era una parte fundamental, junto también con la leña, porque para la fase final de fabricación de la lumbre, es decir, después del primer paso de la calcinación, después del segundo paso de la lixiviación durante 30 días, todo ese líquido que se lixiviaba de la roca, se le llamaba lejía,
se dejaba decantar y posteriormente se llevaba a calderas que con fuego evaporaba y eliminaba la máxima cantidad de agua hasta que al final quedaba el alumbre comercial. Entonces, los dos puntos fundamentales de materiales que se necesitaban, evidentemente, aparte de la piedra de alumbre, que es la mena fundamental, ¿no? Se necesitaba mucha agua y mucho combustible vegetal. Y aunque parezca mentira, en el Valle de Rodarquilar había mucha agua y había mucho combustible vegetal, sobre todo por vegetación de pino, vegetación de algarrobo y vegetación también de acebuche. Eso está documentado y puede que la fábrica de alumbre de Rodarquilar provocara un cambio del biotopo, de este biotopo de la alumbre al actual que podemos ver aquí alrededor de todos estos azufaifos, que son indicadores naturales también de un acuífero subterráneo. Y en esta zona de alrededor del castillo de la alumbre está, bueno, sembrado de estos azufaifos que tienen unas raíces bastante profundas y que se nutren de ese acuífero que todavía hoy en día existe. Este es el castillo de los Alumbres, que protegía el complejo minero de la familia Vargas en Rodarquilar. La concesión de los Alumbres fue una concesión real de parte de la reina Juana a Francisco de Vargas y Medina, que era el tesorero mayor de Castilla, y bueno, estaba en el puesto adecuado para conseguir una concesión minera que en aquellos momentos era muy rentable y muy interesante para cualquier persona. Francisco de Vargas en marzo de 1509 consiguió de la reina Juana una cédula real que le permitía explotar todos los alumbres del obispado de Almería, donde está Rodarquilar ubicado, y teniendo en cuenta que esto era una zona absolutamente deshabitada, entre aquí y Almería no había ninguna población, a excepción de Níjar, que está situado bastante más al norte, y luego Mojácar, y esas eran las tres únicas poblaciones que rodeaban a la alumbre de Rodarquilar, con lo cual era muy necesaria la protección militar del complejo minero, dado que el norte de África está muy cerca, y en aquella época, por el conflicto la rivalidad que existía con el Imperio Otomano y tal, bueno, pues había muchos corsarios que solían hacer incursiones aquí, y esto tenía protección militar o era imposible hacer ningún tipo de actividad económica. Entonces ese es el motivo por el cual Francisco de Vargas levantó este castillo, que ya estaba en funcionamiento en el año 1511, y de hecho en el año 1511 Francisco de Vargas vino aquí a Rodarquilar, vino por mar, en galera, y bueno, vino a comprobar el estado de la inversión que había hecho tanto en el castillo como en poner en marcha el laboreo de los tollos de alumbre, como poner en marcha la fábrica de alumbre que estaba situada justo aquí donde estoy yo ahora mismo. Toda la inversión que hizo Francisco de Vargas para poner en marcha el conjunto del complejo minero de Rodarquilar, es decir, los tollos, la fábrica de alumbre, la población y el castillo que las protegía, rondó los 70.000 ducados, que para aquella época era una inversión muy importante. Entonces, el punto central de todo el complejo minero de la alumbre era la fábrica de alumbre. La fábrica de alumbre estaba situada aquí, se puede comprobar, se han hecho, en concreto Rodolfo Caparrós ha hecho un estudio sobre la densidad de piedras que hay aquí, que sobre el terreno se ven muchas piedras que son compatibles con paredes o con utilizar en algún tipo de construcción, y aquí es donde hay una densidad de piedra anómala, aparte de que todavía sobre el terreno se pueden ver algunos restos, como por ejemplo este, de trozos de ladrillo de los que estaba construida la fábrica de alumbre de la familia Vargas en Rodarquilar durante el siglo XVI. La fábrica de alumbre de Rodarquilar estaba aquí dentro del perímetro del poblado de la alumbre de Rodarquilar y tuvo distintas fases de actividad a lo largo del siglo XVI. Empezó a funcionar en 1511 y dejó de funcionar en el año 1590. El periodo más intenso de actividad y de relevancia en el mercado europeo de la alumbre fue en la década de 1510 y 1520. Aquí se fabricaba alumbre con 3 calderas. En esas dos décadas, la década de 1510 y 1520. ¿Qué significa eso? Pues que después de arrancar la roca en los tollos, después de triturarla, después de calcinarla, después de traerla aquí, en la parte superior,
hacia Rodarquilar, del actual Rodarquilar, que estaban donde se lixiviaba la roca y donde después de esos 30-40 días de regado y lixiviado de la roca se conseguía una lejía, el punto final era evaporar el agua de esa lejía hasta conseguir el alumbre que estaba disuelto en ese agua que provenía del lixiviado. Y para eso el punto final de cocción se hacía en calderas. Cada una de esas calderas tenían una producción media de 4.000 quintales de alumbre al año. Un quintal son aproximadamente 50 kilos. Si son quintales castellanos, son aproximadamente 50 kilos de alumbre. De manera que se puede conocer cuál era la capacidad productiva de la fábrica de alumbre de Rodarquilar. No la producción, porque no existen datos de series de datos de producciones anuales ni de la fábrica de Rodarquilar ni de las dos fábricas de alumbre que había en Mazarrón, una propiedad del Marqués de los Vélez y otra propiedad del Marqués de Villena, ni tampoco, aunque hay algunos datos, pero no hay una serie completa de producción de alumbre de las otras fábricas de alumbre que existían en Europa. Lo que sí se puede saber es cuál era la capacidad productiva, es decir, si aquí había 3 calderas y cada caldera producía aproximadamente 4.000 quintales de alumbre al año, eso significa que con las 3 calderas funcionando en Rodarquilar se podían producir como máximo al día 1,5 toneladas de alumbre. En otros periodos del siglo XVI se trabajó con 2 calderas. Eso significaba que la capacidad máxima de producción, se produjese o no se produjese, era 1 tonelada de alumbre al día. Y a final del siglo XVI, ya en la decadencia de los alumbres de Rodarquilar, antes de cerrar en el año 1590, al igual que los alumbres de Mazarrón y todos los alumbres españoles, la capacidad de producción que había aquí, que se trabajaba con una sola caldera, era de media tonelada, 500 kilos de alumbre al día. Entonces, bueno, eso te da una importancia, y si queremos hacer una escala entre Mazarrón y Rodarquilar, que eran los dos principales centros productores que había en España, en Rodarquilar la fábrica tuvo una capacidad máxima de 3 calderas, mientras que en Mazarrón, entre la fábrica del Marqués de los Vélez y de Villena, tenían 3 y 2, es decir, el conjunto de calderas de Mazarrón eran 5. Hubo un momento a mediados del siglo XVI que también Cartagena entró con otra fábrica de alumbre que llevaba María Mendoza, viuda de Francisco de los Cobos, secretario de Carlos V, y que fabricaba alumbre con 2 calderas, es decir, su capacidad máxima de producción eran 8.000 quintales, 1 tonelada de alumbre al día. No hay mucho interés oficial por un monumento que al parecer está protegido, tiene algún grado de protección, pero bueno, entre que las instituciones no lo cuidan y que la gente lo desmantela, pues este es el estado que tiene. Es curioso que parece que todo esto se ha derrumbado, pero como se puede ver, no hay escombros al pie de las murallas, es decir, todo lo que falta se ha esquilmado. No es que se haya derruido ni que se haya caído, es que las personas hemos venido y hemos ido arrancando trozos de piedra de aquí tallada, y de hecho si nos vamos a todos los cortijos de alrededor y a cualquier construcción de alrededor, prácticamente todas tienen algún bloque de piedra de los que faltan en el castillo y se han reutilizado en las construcciones de aquí al lado. Y como veis, bueno, esto está fatal. De las 4 torres circulares que hay, una en cada una de las 4 esquinas del Castillo de los Alumbres, esta es la que mejor se conserva, y hay que ver el estado de conservación que tiene, ¿no? Que es bastante malo. Por ejemplo, hay que imaginar, ¿no? Saber que la parte de arriba estaba almenada y las almenas han desaparecido por completo. Incluso, bueno, pues la gente se ha llevado, aquí podemos ver todas las piedras que se han arrancado pues para reutilizar en construcciones de los alrededores. Esta esquina en concreto, esta torre en concreto, es la única de las 4 que está cubierta, es decir, que tiene techo. Las otras 3 son 3 torres circulares que están sin ningún tipo de techo. Y esta tiene techo porque este era el cuarto de los cubos de alumbre. Está documentado, hay un documento del 1585 que habla de la torre cubierta del Castillo de los Alumbres, que era el cuarto donde se guardaban, creo recordar que eran los 34 cubos para
para la cristalización de alumbre, es decir, esto probablemente fuera el depósito o una parte del depósito de donde se guardaba el alumbre una vez ya fabricado. Hay que tener en cuenta que era el producto más valioso que había aquí, con lo cual tiene lógica que estuviera dentro del recinto militar. El alumbre comercial en bloque ya fabricado, que es lo que en teoría parece que se guardaba aquí, era el equivalente a un lingote de oro en una mina de oro, es decir, el producto final comercial susceptible de venta. Bueno, ya estamos dentro del recinto amurallado del castillo de los Alumbres de Rodarquilar. Esta es una de las entradas que hay a los 3 niveles. El castillo tiene 3 niveles, este es el nivel intermedio, luego está el nivel superior y hay también un nivel inferior. Cada uno de los 3 niveles está separado en 2 estancias abovedadas. Y en concreto, esta estancia, que es una de las 6 del total de los castillos, es donde estaba la capilla del castillo de los Alumbres. Luego tenemos aquí la entrada en la parte interior de la única de las 4 torres que estaban cubiertas, que es el cuarto donde se guardaban los cubos de cuajar el alumbre, ¿no? Y bueno, todavía se puede apreciar la bóveda de ladrillo, que es una de las descripciones del documento del Archivo Histórico Provincial de Almería, que todavía se conservan. Y aquí dentro pues es donde estaba la única torre con un techo, que posteriormente, cuando en 1590 se cerró la explotación de los alumbres de Rodarquilar y el castillo siguió como un recinto militar para la protección de la costa, este era el dormitorio de la tropa. Aquí es donde dormían los soldados del castillo, de la guarnición del castillo. A mí me gusta mucho la terminación, sobre todo esta parte superior acabada en ladrillo rojo, la verdad es bastante bonita. Ahora vamos a ver una de las 6 estancias abovedadas del castillo, concretamente la que albergaba la capilla. Y bueno, pues este es el nivel intermedio y es una de las 2 estancias abovedadas del nivel intermedio, que todas ellas están, como vemos aquí, comunicadas con el nivel inferior. Esto, a lo largo del tiempo, después de acabar la explotación de la alumbre de Rodarquilar, esto fue el presidio de Cabo de Gata, es decir, la cárcel de toda esta zona, ¿no? Y aquí abajo estaban, bueno, pues los prisioneros los ponían allá abajo, de manera que aquí, gracias a esto, pues podían escuchar misa y imagino que le irían más leves las penas escuchando la misa. Una cosa que da idea del cuidado que tuvo Francisco de Vargas y de la importancia que le dio a este castillo, no solamente el militar, sino como centro administrativo de toda su actividad en Rodarquilar, es la calidad de la cantería que se puede ver en el techo. Yo donde estoy ahora mismo, bueno, pues falta el suelo, no sé si sería un suelo de tierra o de lo que sería, de manera que aquí no están muy bien talladas las piedras, pero aquí arriba, que sí es la parte vista y que corresponde al suelo de la estancia superior, se ve lo cuidado de los canteros con estas piedras y de la calidad que tenía esta cantería. Ahora si vamos a la segunda estancia de este nivel intermedio, pues es similar, es de un tamaño similar, tenía otra función, pero nuevamente vemos que está comunicada con la parte inferior, con su estancia gemela abovedada de la parte inferior, y aquí es por donde se accedía también a la estancia superior. Ahora mismo estamos en la estancia intermedia de las 3 que existen. Y la estancia superior, que digamos era la parte noble del castillo de los Alumbres, bueno, pues se subía por aquí, por una escalera de caracol que ha sido esquilmada y se han llevado uno a uno todos los trozos de la escalera de caracol y que solamente se ven algunos peldaños preciosos que quedan todavía de la subida hacia el nivel superior, que es donde viviría pues el alcaide de aquí del castillo de los Alumbres, o donde se albergarían pues
la gente importante o la familia Vargas cuando viniera aquí, pero en definitiva estas escaleras de caracol llevaban a la parte noble del castillo de los Alumbres. Mira, fíjate, esto fue corral de ganado también. Mira la rezura de estiércol. Joder. Bueno, esto estaba de pulgas hace unos años impresionante, no podía entrar, las veía saltar, negras y saltaban como piojos, plup, 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 plup. Aquí no entraba nadie, claro, pues entraban las ovejas y yo creo que no le gustaría entrar ni a las ovejas aquí. Bueno, yo os voy a decir una cosa, es muy fácil hacer vídeos interesantes cuando cuentas con gente buena, así de sencillo, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Rodalquilar es bastante evidente la suerte que tengo de que Paco Hernández me esté ayudando con los distintos capítulos. Porque Paco Hernández, pues como ya dije en el primero, pues es una persona que se lo tiene muy currado, ¿no? Prueba de ello es su producción bibliográfica. Bueno, yo, como ya dije, le conozco hace muchos años y he estado por casa buscando los distintos libros que me ha ido regalando. Y bueno, pues aquí he encontrado 6 y estoy convencido de que alguno se me ha escapado por ahí en las estanterías, ¿no? Bueno, este de aquí se llama Rodalquilar Historia Gráfica, una colección de fotos alucinante. Este me le regaló, me lo dedicó en 2005, ya camino de hace 20 años. Rodalquilar Historia Económica. Bueno, este es más temático, tiene más texto, no obstante. Otro libro más denso, El oro y las minas de Rodalquilar. Bueno, pues también este tiene más páginas. Vienen muchas fotografías, muchos esquemas en general, pero bueno, con más parte documental, más parte literaria. Instalaciones metalúrgicas contemporáneas, otro librito. La prensa almeriense y las minas de oro de Rodalquilar. Y enlazando con la temática del vídeo de hoy, los alumbres de Rodalquilar, las otras minas, ¿no? También, bueno, pues este es más reciente, muchas fotografías, bueno, también un excelente trabajo. El último que ha preparado, además en coautoría, ¿no?, con Rodolfo Caparrós, que es geógrafo, es este libro que pongo aquí. Y es el libro, además, que ahora está, vamos, hay un PDF gratuito porque la edición fue limitadísima, me parece que fueron solo 100 ejemplares impresos, y el PDF se puede descargar gratuitamente en los enlaces que pondré en algún sitio en el vídeo, ¿no? En el blog personal de Paco es uno de ellos, pero hay otros 2. Bueno, este libro es alucinante, a mí me encanta, ¿no? En cuanto a la presentación, la edición, la maquetación, los contenidos, el equilibrio de texto, el trabajo personal que hay respecto a toda la elaboración gráfica particularizada, ¿no?, para simular en las fotos del día de hoy cómo serían las recreaciones. Bueno, todas estas cosas que he fusilado con permiso de los autores para el vídeo, pues están aquí impresos. Además, esto ha sido una iniciativa personal de ellos. Ellos han pagado la edición de su bolsillo. No querían que les dijera a nadie que tener indicaciones respecto a cómo tenían que hacer su trabajo y ser perfectamente libres respecto a la confección del mismo, y eso han hecho, ¿no? Y se nota muchísimo. O sea, el resultado verdaderamente es extraordinario. Uno de los libros que más me han gustado de la temática nuestra, ¿no? Este es del año pasado, es más general, y además pues Paco Hernández es uno de los coautores, hay bastantes más. Pero es un libro que también está muy bien hecho. Cuando lo vi me gustó muchísimo
porque le veo también muy equilibrado, da una visión general de todo lo que es el enorme patrimonio minero y geológico de la provincia de Almería, y me parece también un trabajo fenomenal, muy bien hecho, ¿no? Bueno, eso es todo. Yo creo que con esto se acredita la potencia de Paco como erudito en la materia. Por eso pues estoy tan contento de que haya participado y haya ayudado a la preparación de estos vídeos, ¿no?